Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? Este episodio forma parte de la Academia de Desarrollo Personal Efectividad, que incluye un grupo privado, retos mensuales, podcast exclusivo, resúmenes de libros, clases en directo, cursos como el del método de organización personal CAR, cursos flash como el de gestión del correo, el de lectura rápida y comprensiva y otros, además de un montón de contenidos exclusivos más. Un entorno en que podrás potenciar al máximo tu mejor versión, con personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a ayudar. Échale un vistazo en efectividad.es, efectividad.es. Y por ser oyente del podcast, tienes un 20% de descuento en el plan anual con el cupón podcast. Antes de comenzar con el episodio de hoy, me gustaría comentarte un cambio que he hecho con el podcast. Como sabes, tengo una academia de desarrollo personal que tiene un montón de piezas, entre otras es el podcast privado. ¿En qué consiste? Pues es este mismo podcast, pero con más episodios. Por ejemplo, los episodios de los retos mensuales los resumo en el podcast en privado para los miembros de la academia exclusivamente, las reseñas de los libros, que prácticamente ahora mismo son reseñas y resúmenes, episodios especiales, etc. De hecho, el episodio de hoy dudé de si dejarlo en abierto o dejarlo en privado porque creo que es un episodio bastante útil. Pero además hay otro cambio más, otra diferencia entre el podcast premium, digamos, el podcast para los miembros de la academia y el podcast en abierto, Y es que la introducción y la conclusión son distintas. Las he pregrabado y en una pues hablo de la academia. En el podcast en privado no tiene sentido y es un tiempo que, pues el tiempo es muy valioso, es un tiempo que estaría haciendo perder a los oyentes. Entonces eso se quita. Igual este fragmento que estás escuchando ahora, lo que estás escuchando ahora, no está en el podcast en privado. Pero además también he conseguido, estoy todavía cerrando alguna prueba, pero ya casi está hecho, un feed privado. Es decir, vas a poder escuchar el podcast en cualquier reproductor de podcast, salvo alguna excepción, con un código, un enlace que tendrás una vez que te inscribas en la academia. Así creo que, bueno, si te gusta el podcast, creo que esto será algo llamativo, algo interesante, porque vas a disfrutar de todos los episodios de lunes a viernes, mientras que aquí, por ejemplo, el episodio del resumen semanal, pues no está, que es uno en semana y a lo mejor otro, o bueno, depende, ¿no? Depende de la semana. 2, 3 te estarán faltando que están ahí. En algunos además hablo cosas bastante interesantes, digamos que lo mejor lo reservo para la academia, ¿no? Que para eso pues están ahí también apoyando los contenidos. Ya sabes que además al entrar en la academia tienes no solamente el podcast privado, sino también un montón de contenidos más. Tienes los cursos flash, tienes el curso de la metodología CAR, tienes clases en directo, tienes un grupo privado en Telegram, tienes un montón de contenidos, un archivo de conocimiento también, un montón de contenidos, algunos muy interesantes. Quizá te interese entrar solo por el podcast o solo por otros de los contenidos, pero bueno, échale un vistazo en efectividad.es, efectividad.es. Vamos allá con el episodio de hoy. El episodio de hoy se titula en forma de pregunta: ¿sirven para algo las fechas límite? ¿Usas con frecuencia fechas límite para tus proyectos? ¿Hasta qué punto te es útil? Pregunté por el grupo privado de la academia y recibí algunas respuestas interesantes. Por ejemplo, comentaban que si la fecha no es impuesta externamente, no la añaden. Y que lo que intentan es hacerlo lo antes posible para que esa tarea no se convierta en urgente y tener que ponerle al final fecha límite. También se diferenciaba entre fecha límite natural, como lo que sería llevar el coche a la revisión, a la ITV aquí en España. Es una fecha límite natural, o sea, lo tienes que llevar como mucho en tal día, si no te caduca, te ponen una multa y no te dejan circular. Entonces, eso es una fecha límite natural. Pero en el caso contrario, cuando no hay una fecha límite impuesta, parece que no ayuda mucho ponerla, sino más bien planificar cuándo se va a realizar la acción. En otros casos comentaban que ayudaba a ponerse las pilas, y luego también otra consulta que hice en un grupo de marketing comentaron que las fechas límites son indispensables para lanzamientos y otros tipos de eventos. Bueno, hice alguna consulta más, pero en general este es el resumen de lo que recibí. Vamos a empezar explicando qué es una fecha límite. Eso que llaman deadline, línea de muerte. Hay muchos temas envueltos aquí. En primer lugar, hay que diferenciar el qué.
Como bien mencionaban en el grupo privado, hay tareas que por su naturaleza tienen una fecha límite. Se puso el ejemplo de llevar el coche a la revisión anual impuesta por el Estado. Eso pues te dan una caducidad y punto. Estudiar para un examen, pues igual, el examen lo tienes un día, no puedes variarlo. Esa es la fecha límite o la noche antes, ¿no? Entregar un proyecto, pues igual te han marcado una fecha límite. Entonces, por su naturaleza, estas tareas tienen una fecha impuesta. Hay otras tareas que no tienen una fecha límite. Sobre todo, digamos que en el otro extremo de la balanza estarían las tareas repetitivas. Por ejemplo, todos los lunes hago la colada, pongo la lavadora en marcha. Pues no tienes una fecha límite, aunque la estás programando todos los lunes, realmente si lo hicieras el martes probablemente no pasaría nada. Incluso se te podrían acumular como 2 coladas, por decirlo así, 2 cantidades para echar en la lavadora y podrías acumularlo en un solo lunes en vez de en 2. También hay que diferenciar el por qué. Hay tareas que si no las haces antes de esa fecha estás muerto. Por ejemplo, si te piden un rescate en un secuestro. Tal fecha es la límite. En el caso de otras, quizá podría pasar algo, pero no es grave. En el de la ITV te arriesgas una multa, pero a lo mejor en un examen, pues para ti puede tener poca importancia el no haber estudiado. O a lo mejor era presentar un proyecto, pero sabes que después te van a dar más margen, etcétera. Entonces, el por qué tiene un límite también hay que diferenciarlo. Y luego hay tareas en las que no se rinde cuenta a otros. Estas son las tareas en las que digamos que no tienen ni límite natural ni tampoco tienen un límite impuesto. Entonces en estas tareas que no dependen de otras personas, no hay nadie esperando, pues no tiene por qué tener una fecha límite. Y luego otra cosa importante que se nos suele escapar es que las fechas límite se pueden solapar con otros proyectos que también tienen fechas límite. Entonces si te dicen, oye, para tal día necesito tal cosa, pero a lo mejor resulta que otro departamento en tu empresa o un familiar para una tarea que no tiene nada que ver con el trabajo te ha puesto esa misma fecha límite o cualquier otra situación que se te ocurra. Entonces podría ocurrir que se solapen y se te acumule el trabajo justo antes de esa fecha, teniendo en cuenta varios proyectos, varias tareas, etc. También puede suceder que los plazos impuestos o las fechas límite de una tarea pueden ser muy breves. Por ejemplo, si tu jefe te dice esto lo quiero para ayer, te sueles decir, bueno, pues, si te dice esto lo quiero para esta tarde, pues claro, tienes que tener un sistema en el que te permita esa variabilidad, que te permita esa agilidad y que no se te pase la tarea. O sea, ahí no es cuestión simplemente de capturar y en la revisión semanal ya veré qué hago con esto. Pues no va a ser posible. Es necesario algo más rápido, que sea más fluido. Por otro lado, quería añadir aquí también el factor psicológico de las deadline, de las fechas límite. Hay una cita del libro de Maestría de Robert Greene que me encantó. Te la voy a leer textualmente. Dice: la sensación de que contamos con tiempo de sobra para terminar nuestro trabajo tiene un efecto insidioso y debilitador en nuestra mente. Nuestra atención e ideas se vuelven difusas. Nuestra falta de intensidad dificulta al cerebro la adopción de una actitud elevada. No se nos ocurren asociaciones. Con este propósito, trabaja siempre con una fecha límite, sea real o inventada. De cara a un periodo reducido para llegar al final, la mente alcanza el nivel que requiere. Las ideas se agolpan. No puedes darte el lujo de sentirte frustrado. Cada día representa un intenso desafío y cada mañana despiertas con ideas y asociaciones originales para continuar. Evidentemente él se refiere a proyectos un poquito extensos, no a una tarea simple. Pero sí me parece que tiene 2 cosas interesantes este extracto. En primer lugar, el factor tiempo te obliga. Observo, y por las consultas que he hecho, esta no es la primera vez que pregunto, porque me gusta siempre preguntar este tipo de cosas, observo que hay mucha gente que trabaja bien, especialmente bien, cuando se acerca a la fecha límite. Este punto de presión es algo que se explica en el libro Fluir de Mihaly Csikszentmihalyi. Si fuese fácil, la tarea sería rechazada, porque no es que sería rechazada, no nos haría fluir, no nos haría felices. Pero si fuera imposible, también la rechazaríamos. Entonces, ese punto medio de dificultad es lo que nos hace centrarnos en una tarea y disfrutarla. Eso es lo que, según el libro, muy básicamente y muy resumido, nos hace fluir. Entonces, el poner una fecha límite permite añadir ese punto de dificultad a ciertas tareas. Otra cosa interesante en el extracto es que dice que las ideas se agolpan.
Saber que tienes una fecha futura, pero conocer la tarea desde el principio, hace que el cerebro vaya trabajando en modo creativo. Esto es algo también lo vimos en una clase en directo en la academia hace poquito. Ni procrastinar ni procrastinar. Es decir, no lo dejes para lo último, pero tampoco lo hagas al principio. Prográmalo para el medio y así ese es el punto máximo de la creatividad, según algunos estudios que se hicieron. Me parece que era Adam Grant, me parece que era el autor de esta charla TED, donde explicaba este tema bastante bien, bastante a fondo. Vale, vamos a resumir todo esto, vamos a dar una conclusión práctica, aterrizarlo a tierra, como les gusta decir a algunos. En principio parece ventajoso usar fechas límite. Y por eso, incluso si una tarea no tiene fecha límite, podría ser interesante inventarla, como decía Robert Greene. Ahora bien, ¿cómo se llevan los sistemas de productividad con las fechas límite? O las aplicaciones de productividad. Pues muy mal. Tremendamente mal. Durante el tiempo que probé aplicaciones y metodologías, ahora estoy en una etapa de mi vida mucho más estable en cuanto a esto, pero sí hubo una época en la que probé muchas cosas, en poco tiempo además, y no encontré nada que manejara las fechas límite correctamente. Ni metodologías ni aplicaciones. Lo mejor que encontré fue fijar arriba de una lista de tareas que tenían fecha límite por orden de más cercana a la fecha a más lejana. Creo que para esto utilicé en ese momento una aplicación que se llamaba Wunderlist. 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 Creo que era alemana esta aplicación. Espero que el episodio te esté resultando interesante y práctico. Este es un episodio exclusivo para los miembros de la Academia. Si quieres escuchar todos los episodios del podcast completos, sin publicidad y además disfrutar de un montón de contenidos de alta calidad, suscríbete ya a la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Allí encontrarás a personas como tú y como yo, dispuestas a aprender y a compartir. Entre otras ventajas, tendrás acceso a un grupo privado, a clases en directo, cursos como el del método CAR y mucho más. Y con el cupón podcast tienes un 20% de descuento para el plan anual. Puedes acceder a la academia en efectividad.es. Efectividad.es. Nos vemos dentro.